Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Sé que los pastores habían prometido que una sorpresa en el día de hoy. Bueno, le quiero decir que MacArthur avisó a última hora que no iba a poder venir. Así que bueno, es una broma. Siempre es un privilegio, es un honor poder compartir la palabra de Dios. ¿Qué más honorable, qué más hermoso es eso que compartir la palabra de Dios? Y sabemos que su palabra es poderosa, ¿verdad? Sabemos que su palabra es poderosa, pero el poder de la palabra de Dios está en lo que Dios ha dicho, no lo que yo pueda decir, las ilustraciones que yo pueda tener para poder comunicar el Evangelio, está en lo que Dios ha dicho. Entonces, nos sometemos en esta mañana a lo que Dios nos quiera decir a través de su palabra. Quisiera compartir con ustedes un pasaje en el día de hoy, Mateo 16, del 21 al 27. Vamos a leer. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Quisiera orar antes de comenzar a exponer este pasaje. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos en este momento escuchar lo que hay en tu mente, en tu corazón, Señor. Usa mi vida para ello. Que no sean mis palabras, sean las tuyas, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestro corazón para recibirlas, Señor. Te damos gracias, Señor. Usa mi vida. Me pongo y me rindo a tus pies, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Hace casi 2000 años, un hombre alentado por los judíos, pero crucificado por los romanos, sucedía allí en Palestina. Y en ese momento todos los presentes vieron esa cruz y de alguna manera todos tuvieron algún tipo de reflexión con respecto a lo que estaba pasando en ese momento. Para algunos era simplemente una cuestión política, para otros era una cuestión religiosa y para otros era simplemente un delincuente. Y así a través de la historia todos de alguna manera hemos reflexionado con respecto a lo que significa esa cruz, ¿no es cierto? Se ha escrito muchísimo sobre eso. Y en esta mañana quisiera reflexionar con ustedes y hacerme esta pregunta, tal vez hacerles esta pregunta: ¿qué significa la cruz para ustedes? ¿Qué significa la cruz para nosotros? ¿Qué significó la muerte de Cristo en esa cruz para nosotros? Si hay algo que está claro cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, es que Dios no piensa como nosotros. ¿Es así?
sus intereses, sus formas de actuar, me refiero a la de Dios, es muy distinta a la nuestra. Es por eso que muchas veces decimos, pero, y estoy hablando del hombre en general, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que Dios hace, especialmente cuando obra en nuestras vidas, ¿no? Si yo fuera Dios, haría esto de manera diferente. Pensamos así. Y esta diferencia de cómo Dios piensa en relación al hombre, Dios lo dice claramente allí en su palabra, en Isaías 55:8, un pasaje muy conocido, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. No son, los pensamientos de Dios no son los nuestros. ¿Y qué tan diferentes son? Lo dice allí en el versículo siguiente, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así de diferente es como Dios piensa en relación al hombre. Y vemos cómo Dios piensa, por ejemplo, a través de su palabra, cuando Él nos enseña con paradojas. Con paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es una aparente contradicción. No es una contradicción, es una aparente contradicción. Que algo sea negro y blanco al mismo tiempo, eso es una contradicción. Pero hay enseñanzas en la Biblia, tienen muchas paradojas. La vida cristiana transita por una vida de paradojas. Y Dios nos enseña a través de esta forma. Aprendemos, por ejemplo, que Dios dice lo siguiente: hay mayor bendiciones en dar que recibir. Hay mayor bendición. Eso es una paradoja. Debemos humillarnos para ser enaltecidos. Para vivir hay que morir. Cuando somos débiles, somos fuertes. El que quiere salvar su vida, la perderá. Estos son algunos ejemplos de enseñanzas a través de paradojas que la Biblia nos enseña. Nosotros, y esto es totalmente opuesto a lo que nosotros, el hombre en general, piensa, ¿no? Y reflexiona con respecto a esto. Nosotros no pensamos que hay mayor bendición en dar que recibir, ¿no? Eso no está en nuestro corazón generalmente, no está en nuestras mentes. Pero el Señor nos dice a través de una paradoja esto. Pero todas las paradojas contenidas en la Biblia, de todas, hay una que es esencial, que hace a la vida cristiana algo esencial. Y esta paradoja se encuentra aquí en este pasaje que acabamos de leer. El Señor enseñando a sus discípulos. De esto vamos a reflexionar un poquito. Y vamos a ver un poquito el contexto de este pasaje. Si prestamos atención al pasaje, veremos que aquí hay un punto de inflexión en el ministerio de Jesús. Un giro en cuanto a la claridad de su mensaje. Por eso él comienza diciendo allí, desde entonces. Nosotros leímos allí, en el versículo 21, dice, desde entonces, desde ese momento, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén. Ese era su propósito en ese momento. Se enfocó en su viaje a Jerusalén y les declaraba con mayor claridad su misión. ¿Cuál era su misión? Esta es una de las 4 menciones que después hace más adelante acerca de su misión de ir a Jerusalén a morir allí en la cruz. Y noten allí en el versículo 21 que dice, debía ir a Jerusalén. Él les anunciaba que debía ir a Jerusalén.
Esto quiere decir que no era una opción para Jesús. No fue una opción para él. No era opcional. Él debía ir. Y él debía ir a Jerusalén ¿para qué? Para sufrir, morir y resucitar. Eso es lo que les declaraba a sus discípulos. Yo tengo que ir a Jerusalén para morir, sufrir y resucitar. Ahora, esto resultó algo insólito allí para sus discípulos. Unos versículos antes, en el versículo 13 de este mismo capítulo, Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Le pregunta a ellos directamente, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y allí, ¿quién salta con vehemencia, con seguridad? Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Los discípulos sabían, tenían bien claro quién era Jesús. Jesús era su Mesías, el Salvador de Israel. Los discípulos sabían que él era el Mesías, pero en sus mentes no encajaba el hecho de que su Mesías debía ir a Jerusalén a morir. Ellos lo tenían bien en claro quién era él. Pero eso no, ¿cómo puede ser? Pedro acababa de decirle, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sin embargo, a Pedro no le parecía una buena idea que su Mesías vaya a Jerusalén a morir. ¿Cómo puede ser esto? Dios no lo permita. Ahora, esto me hace recordar hace ya unas décadas atrás, cuando yo estaba haciendo el servicio militar, un superior, estábamos conversando sobre las cosas de Dios, él era muy devoto allí en su religión, y él me decía, Jesús, qué tonto, me decía, ¿cómo fue a entregarse así tan fácilmente? Él no lo decía con la intención de insultarlo, pero sí con mucho pesar, ¿no? ¿Cómo puede ser que Jesús se haya entregado tan fácil para morir? Y esto es lo que está pasando en la cabeza de Pedro. Allí en el versículo 22 relata que Pedro lo lleva aparte a Jesús y le amonesta. Lo amonesta y le dice, Señor, ten compasión de ti, que esto no te acontezca. ¿Ves lo que se dan cuenta de lo que estaba pasando en la cabeza de los discípulos? No estaban entendiendo. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios, Dios hecho carne, venga a la tierra para sufrir y para morir? No puede ser. ¿A quién se le va a ocurrir semejante idea? Esto pasaba en la mente de Pedro, pero también de sus demás discípulos. Solo que Pedro era la voz cantante allí del grupo. Ahora, en general, esta es la manera como muchos interpretamos el cristianismo. Esta es la manera, muchas iglesias, y es bastante común este pensamiento en muchas iglesias, porque decimos una vida con Dios es una vida de bendiciones. Una vida con Dios es una vida de bendiciones. Si yo soy creyente, si Dios está conmigo, yo, no tengo que sufrir, porque Dios está conmigo. Así pensaban los amigos de Job. Si ustedes leyeron el libro de Job, se acordarán que de todo lo que le pasaba a Job. ¿Y qué le dijeron sus amigos? Job, si estás sufriendo de esta manera es porque algún pecado debes tener. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no sufren tanto, Job. Es lo que pasaba por la mente de sus amigos, es la manera que se piensa generalmente. Ahora, sin embargo, hermanos, la muerte de Cristo en la cruz, su crucifixión, no fue un accidente, no fue un hecho casual,
no fue una serie de hechos fortuitos, desafortunados, sino que la muerte de Cristo en la cruz fue un diseño predeterminado por Dios antes de la fundación del mundo para que el justo muriera por el injusto, el santo por los pecadores. Fue el diseño de Dios. La cruz fue el diseño de Dios. No fue algo casual. No fue un accidente de la vida. Y el sacrificio de Cristo fue algo voluntario. Fue voluntario. Allí nos dice en Juan 10, 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fue voluntario, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El hecho es que esto fue voluntario. No fue un accidente. En el Antiguo Testamento está lleno de referencias acerca del sufrimiento del Mesías, porque esto formaba parte del plan de Dios. En Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, salvados. Entonces también el Antiguo Testamento hace referencia acerca de la muerte de Cristo allí en la cruz. Pero como vimos, y estamos viendo que los discípulos no estaban entendiendo. Ellos no entendían esto. Pedro especialmente no entendía eso. ¿Cómo puede ser que el sufrimiento y la muerte puede formar parte del plan de Dios? Es la pregunta que tal vez muchos nos hacemos. ¿Cómo puede ser que esto forme parte del plan de Dios? Sus pensamientos estaban tan distantes a la de Dios que Jesús tuvo que confrontar a Pedro. Me eres piedra de tropiezo, Pedro. Apártate de mí. Yo quiero ir a morir en la cruz. Yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Él deseaba obedecer. Porque en Juan 6:38 nos dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Yo debo ir a Jerusalén, yo debo ir a sufrir, yo debo ir a morir, yo debo ir a morir. Es como si Jesús le dijera, Pedro, entiende de una vez. En mi muerte está tu vida. Entiende. Y esta es la primera paradoja que vemos allí. En su muerte tengo vida. En su muerte tenemos vida. Es la gran paradoja esencial en la vida cristiana. Tenemos vida en la muerte de Jesús. Mi vida, mi salvación descansa en la muerte de Cristo. Esta es la paradoja por excelencia, ¿no?, que encontramos en este pasaje. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida. Pero también encontramos otra paradoja aquí que tiene que ver con el discipulado en principio. Aquí hay una segunda paradoja. Después del intercambio de Jesús con sus discípulos y especialmente con Pedro, que no entendía, Pedro estaba un poco confundido. Pero yo les quiero decir algo, dice el Señor. Yo les quiero decir algo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si nosotros vamos al Evangelio de Marcos, que relata este mismo hecho, nos dice allí, llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo esto. ¿Esto qué significa? Que había mucha gente allí, aparte de sus discípulos, mucha gente. Ustedes saben que durante el ministerio del Señor, mucha gente le rodeaba a Él por intereses diversos, ¿no? Algunos porque querían ver los milagros, otros porque realmente querían escuchar, otros porque eran curiosos, pero había mucha gente en general. En esta oportunidad lo mismo, dice llamando a la gente y a sus discípulos. Es como que si el Señor quisiera decirle algo más cercano, ¿no? Algo importante. Si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. Entonces, este era como un doble mensaje a la gente y a sus discípulos. Para los incrédulos que se hallaban en esa ocasión, entre las multitudes, las palabras de Jesús diciéndole esto implicaba la salvación misma. Si ustedes quieren seguirme, tienen que negarse a ustedes, si quieren ser salvos. Pero para los creyentes que estaban allí, que incluye a sus discípulos, a los apóstoles, estas palabras reiteraban un llamado a una vida diaria de abnegación, de obediencia, de sumisión a la voluntad de Dios. Una vida diaria. El negarse es algo diario en la vida del creyente. Por eso dije que es esencial este pasaje en la enseñanza para la vida del creyente. Bueno, reflexionando con mente humana, tanto creyentes como incrédulos, pareciera ser que nosotros, o sea que el Señor no quiere que le sigamos. Porque dice, niégate a ti mismo, crucifícate y obedéceme. Es fuerte eso. Debes crucificarte, debes negarte. Eso no es natural para el ser humano. No es natural seguir este llamado, es contrario a la voluntad autosuficiente de todo ser humano. Niégate a ti mismo y sígueme. Yo quiero ser dueño de mi propio destino. Escuchamos a menudo decir, bueno, sé artífice de tu destino. Escuchaba una vez, sé dueño de tu propio destino. Nosotros queremos ser libres, no queremos depender de otra persona. Sin embargo, la libertad del hombre es una ilusión. Por eso el Señor dijo, si quieres ser verdaderamente libre, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque somos esclavos. No tenemos libertad real. Tenemos una libertad aparente. Pero el hombre no quiere ser sometido a otra persona. Ahora, Jesús es claro con esto. Es fuerte, es duro, pero es claro. Él no disfraza el mensaje, no distorsiona el mensaje para ser menos ofensivo. Es lo que en muchas iglesias se hacen. Se disfraza el mensaje. No queremos ponerle incómodo a la gente con estas frases tan... Una vez hablando con un creyente, inclusive hablando un poco de la ira de Dios, me decía, pero eso no se le puede decir a la gente. Queremos modificar para que suene más suave muchas veces ese mensaje. Lo distorsionamos porque no es el Evangelio. Lo distorsionamos, entonces suavizamos el mensaje y ofrecemos, como hacen muchas iglesias, prosperidad, salud, riqueza. Por supuesto, no hablamos del pecado y no hablamos del infierno. No queremos hacerlo porque eso va a ofender a la gente. Se me van a ir la gente.
Eso es lo que piensan algunos. Entonces hacemos un montón de otras cosas, se vuelven iglesias pragmáticas, haciendo un montón de actividades en la iglesia para que se sientan más o menos bien, contentos. Y no hablamos de la palabra, no hablamos del Evangelio, no profundizamos en las Escrituras. Eso es lo que pasa. Pero el cristianismo es radical, hermanos. O vives o te mueres. O vives o te mueres. Entonces Jesús dice, debes negarte a ti mismo. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica negarse a uno mismo? Bueno, para el incrédulo es que desista de intentar salvarse por sus propios méritos. Intentar salvarse, vemos esto en el versículo 25, porque dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. A los ojos de Dios, todos somos culpables, ¿verdad? Entendimos eso, ya venimos estudiando las Escrituras, y entendimos que ante los ojos de Dios, el hombre es culpable por ofender a Dios. El hombre es un esclavo del pecado que necesita libertad real. Es un enemigo de Dios que necesita reconciliación. Es un deudor que no tiene cómo pagar su deuda. Ese es el estado del hombre. El hombre está perdido y condenado a muerte, e imposibilitado de llegar a Dios por sus propios medios. Tiene una incapacidad moral. No puede. No hay nadie quien busca a Dios, dice las Escrituras. No hay justo ni aún uno. No hay absolutamente nada que pueda hacer el hombre para ganarse el favor de Dios. Esta es la realidad del hombre en general. Esta es la situación. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y no dice estará ni estuvo, dice está. El que no cree, la ira de Dios está sobre él. Es una ira de condenación. Si nosotros pensamos que el hombre tiene una calidad moral que es impecable como padre, como esposo, como hijo, como vecino, como ciudadano, y cree que eso lo certifica delante de Dios como una persona salva, está en un error. Eso no lo certifica. Porque eso son sus buenas obras, que son para Dios, dice la Biblia, como trapo de inmundicia. Las únicas buenas obras que el hombre puede hacer es cuando Dios en su justicia cambia nuestra vida en nuestro corazón y nos da su propia justicia. Y Él nos ve como justos. Entonces, no hay ninguna posibilidad que mis méritos personales tengan algún efecto en un Dios que es 3 veces santo. No hay nada que yo pueda hacer. A quien ofendemos diariamente y de quienes, o sea, a nosotros, Dios nos reclama santidad y perfección. Él nos reclama eso para ser salvos. Tenemos que ser santos y perfectos. Nosotros no lo podemos hacer. Pero lo que es imposible para nosotros es posible solamente para Dios, porque Él es el que te da su propia justicia de tal manera que eres justo delante de Él. Nosotros no podemos hacer nada. Entonces negarse a uno mismo y olvidarse de su causa personal, olvidarse de sus méritos personales y tener una convicción sincera que en nuestra humanidad no hay nada que yo con la cual pueda glorificar a Dios. No hay nada que ofrecerle en absoluto.
Entonces, voluntariamente me entrego a la voluntad de Dios. Voluntariamente me someto plenamente a la voluntad de Dios. Cuando yo reconozco eso, bienaventurados los pobres en espíritu, dice allí en el Sermón del Monte, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que reconocen su necesidad de Dios, su situación, y dice, Señor, dame porque yo no lo puedo obtener. Señor, dame. Lo mismo para el creyente. Dios quiere que de nosotros lealtad total, una rendición diaria a su persona. Ahora, hay otro componente aquí dentro de este pasaje, porque dice, renúnciese, que se renuncie a sí mismo y que tome la cruz. Que tome la cruz. Debo tomar la cruz. ¿Y qué significa eso? Tomar la cruz. Bueno, en primer lugar no significa resignación, que es lo que pasa por la cabeza de algunos. Estoy resignado, yo tengo mi cruz. Para algunos llevar la cruz significa alguna situación penosa que esté viviendo, alguna dificultad propia, un accidente de la vida, cuidar a un enfermo, algún problema que tengo con un vecino, un jefe insufrible, dice, yo estoy llevando mi cruz. No, hermanos, la cruz no es la suegra, no se trata de eso. Llevar la cruz, fíjense que dice allí, fíjense, tomen su cruz, dice. ¿Se dieron cuenta? Dice, el que quiera seguirme debe negarse y debe tomar la cruz. O sea que no es un hecho accidental, es una decisión. Yo tengo que tomar la cruz, tengo que tomar. No viene por accidente de la vida, es un elemento, el que es la cruz, es un elemento ¿para qué? Para muerte. La cruz es un elemento para ir a morir. Es un elemento de renuncia. Es para morir, abrazar la causa de Cristo, que es un sacrificio diario. Yo tomo la cruz para morir. Obviamente está relacionado con el sufrimiento, la negación y la muerte. Tengo que morir a mis propios deseos, tengo que morir a mi voluntad. Yo tengo que morir a mis propios planes. Y estoy hablando del hombre en general que aún no se ha convertido y necesita de Dios, y él generalmente tiene su propio proyecto de vida. Pero yo tengo que negarme a todo eso y someterme a la voluntad de Dios. Abrazar la cruz. Hay ciertas cosas que yo tengo que dejar de hacer o no hacer. Jesús hizo eso. Él dijo, si es posible que pase esta copa. De esta copa yo no la quiero beber. Yo no quiero ir a la cruz, dijo el Señor. ¿Pero qué agregó? Pero hágase su voluntad. Hágase su voluntad. Entonces, esta es la segunda paradoja que encontramos aquí. Encontramos que para comenzar a vivir una vida con Dios, yo debo morir. Debo renunciarme a mí mismo, a mi voluntad, a mis deseos, a mis planes. Si quiero ser además un discípulo, debo renunciar a mi yo cada día y reflejar así el carácter de Cristo, sometiéndome a la voluntad de Dios. Es una renuncia diaria, hermanos, es una lucha constante. Como cristianos, cuando nosotros queremos obedecer a Dios, nos encontramos con una resistencia férrea que nace del pecado. Es una lucha, pero ahí donde debo morir a mí mismo y someterme a la voluntad de Dios.
Y a veces no significa una cuestión así drástica como puede ser el pecado. No quiero ir a la iglesia. No quiero hacer determinadas cosas que yo sé que dentro de la iglesia tengo que hacer. ¿Y qué nos pasa? No tenemos deseo. Yo debo morirme. Debo morir a ese deseo y someterme a la voluntad de Dios. Es una lucha diaria de sometimiento a la voluntad de Dios. Eso es morir cada día, hermanos. Como creyentes tenemos que hacer eso. Mateo 16, seguimos leyendo, el 26 dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí vemos otra paradoja, porque mi mejor vida aquí es cuando nosotros miramos allá. Mi mejor vida aquí es mirar hacia arriba. Ahora, ¿qué pudieron haber pensado los discípulos cuando escucharon todas estas instrucciones de parte de Jesús? Usted imagínese allí que todavía no estaban entendiendo por qué Jesús debía ir a morir, a sacrificar su vida. Aún estaban con eso. ¿Y qué pensaban después de que le dijo, bueno, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente, y nos acaba de decir que debes ir a Jerusalén a morir, a sufrir? Y si nosotros tenemos que ser tus discípulos, tenemos que abrazar una vida de negación, de sufrimiento y de obediencia. Todo eso estaba en la cabeza de los discípulos. Ahora me pregunto, ¿no? O ellos habrán preguntado también, ¿qué es lo que me va a motivar a mí a hacer eso? ¿Qué me va a motivar? ¿Dónde encuentro una motivación emocional para soportar todo esto y hacer la voluntad de Dios? A mi Señor lo matan y a mí me llaman a obedecer hasta la muerte. ¿Cuál es el incentivo? ¿Cuál es el incentivo para el creyente? El vivir una vida de negación, de sufrimiento y de morirse cada día y obedecer a Cristo. Bueno, Pablo nos dice algo interesante allí en Efesios 1, 16 al 18. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué hermoso es entender esto, hermanos. Pablo pedía que nuestros ojos espirituales puedan ver todo lo que significa en la eternidad estar con el Señor, ver su gloria, la herencia que tenemos, hermano. Esa esperanza bendita, allí está nuestra motivación. Tenemos una esperanza gloriosa, hermano, bendita. Jesús nos dice, créeme que en esta vida de negación es una garantía para estar con el Señor, de la entrada a la gloria de Dios por toda la eternidad y las recompensas eternas. Las recompensas. Él pagará, dice allí, cada uno conforme a sus obras. Él pagará cada uno conforme a sus obras. La salvación no es por obra, hermanos, pero las recompensas sí son por obras. Él pagará a cada uno conforme a nuestro obrar. Instintivamente nosotros tendemos a poner los ojos en lo terrenal. ¿Es así?
Nos cuesta mirar más allá. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin embargo, hermano, nosotros, aún como creyentes, estamos tan atados a esta vida, tan aferrados a nuestra vida diaria, tan preocupados por las cosas que nos pasan, que muchas veces hasta la muerte le tenemos miedo. Tenemos miedo de morir. Muchos creyentes pasan por eso. Cuando les pasa algo que, ustedes saben, le está apurando la situación, tienen miedo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. No estoy diciendo con esto que tenemos que desear morir. Pero si el Señor nos quiere llevar, aleluya. Aleluya. Si tan solo pudiéramos mirar más allá y pensar cuánto vale nuestra alma en relación a lo que nosotros podemos ganar aquí en la tierra, hermano. Podemos darnos cuenta lo glorioso que es. Porque la eternidad no hay nada con lo que nosotros podamos comprar. No hay riquezas que compren la eternidad, hermano. No hay riquezas. En el versículo 21 leemos, ya para ir terminando, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar el tercer día. Eso le decía a los apóstoles, a sus discípulos. Siempre ponemos los ojos en lo inmediato, no en las promesas. Jesús le está diciendo allí, escuchen, yo voy a resucitar. ¿Qué miraban, qué escuchaban los apóstoles? Que iba a morir y sufrir. Pero él decía, yo voy a resucitar y ustedes van a resucitar conmigo. Todos hacemos eso, vemos aquí y ahora y no en las promesas, no en lo eterno. Si nosotros pudiéramos mirar con los ojos de la fe la gloria de Dios, se hace pequeño lo que nos pasa en la vida, hermano. Se hace pequeño y esa es la gran promesa. Y eso tiene que ver con lo que el punto que quiero decir es que ¿cuál es la motivación, hermano? La motivación es esa esperanza bendita, que un día vamos a estar con el Señor. Y no solamente eso, sino que vamos a ser recompensados. Que vamos a ser recompensados. La muerte de Cristo, que me da vida, esta gran paradoja, me permite contemplar lo eterno y así ir crucificando día a día, cada día, mi yo para someterme voluntariamente a la voluntad de Dios y vivir de gloria en gloria cada vez más parecido a nuestro Señor Jesucristo y recibir la recompensa en lo eterno. Amén.